No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Este es uno de los poemas más hermosos que se ha escrito jamás. Es un soneto anónimo. Algunos lo atribuyen a Teresa de Jesús, ¿vale? Pero en realidad es un poema anónimo. Pero lo que es evidente es que el escritor estuvo fuertemente inspirado no por una musa, sino por el amor de Dios en Cristo. Y ese amor expresado en la cruz. No es la imaginación que suscitan sus palabras lo que más conmueve, sino la fuerza, la energía con la que se renuncia a todo por amar a quien renunció a todo por amarnos a nosotros. Este soneto es un fiel reflejo de la respuesta de un hombre nuevo o una mujer a la gracia de Dios expresada por Cristo en su entrega a la cruz. Este poema es una obra de amor que responde al amor de Dios. El autor o autora del poema ama a Cristo porque primero se siente amado por Él. Es un poema hermoso, digno de figurar en los dinteles de las puertas de la Santa Jerusalén. Es un poema que sobrecoge el alma. Aquella persona capaz de componer un poema con tal fortaleza demostró una sensibilidad digna de un genio de la literatura. Pablo, el apóstol Pablo, escribió a los Efesios en el capítulo 2, versículos 4 al 10. Efesios 2, versículos 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El apóstol Pablo nos recuerda que hemos sido salvos por gracia, gracia que fue manifestada en el sacrificio de Cristo a nuestro favor, haciendo de nuestras vidas más maltrechas una nueva creación, con el propósito de, como dice el versículo 10, andar en buenas obras. Hemos escuchado un hermoso poema como fruto de la gracia recibida. No se puede escribir un poema así si no se ha recibido la gracia de Dios. También el apóstol Pablo nos recuerda que somos
un poema de Dios, su obra más preciada. ¿Cuál va a ser nuestra reacción, tu reacción a tal derroche de amor? ¿Qué vas a escribir tú? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar a su amor? Versículo 10, que va a ser el versículo sobre el que vamos a desarrollar este sermón estudio, ¿vale? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué lugar ocupan las obras en el hombre nuevo? Y yo me gustaría reflexionar con vosotros al menos 3 roles, 3 papeles que juegan las obras en el hombre nuevo. ¿De acuerdo? El primer rol. Las obras son consecuencia de la gracia. La primera obligación que tenemos al considerar el papel de las obras en el hombre nuevo creado por Dios es situarlas en su lugar correcto. ¿Vale? Contexto inmediato. El versículo 10 comienza con la palabra ¿por qué? Es decir, el versículo 10 desarrolla lo que explica en versículos anteriores. El contexto inmediato en el cual está el texto que nos ocupa es muy claro en el asunto. Versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estos versículos son absolutamente claros. El apóstol Pablo expone abiertamente, fijaos, 4 principios clave respecto a la salvación. El primer principio: somos salvos como causa de la gracia de Dios. Es decir, sabemos que la gracia, el concepto de gracia en las Escrituras es un concepto de regalo, ¿vale? Favor, y un regalo no merecido. Entonces, la salvación es un regalo no merecido. Segundo principio, que el canal a través del que recibimos la gracia es la fe, por medio de la fe. Esto es a través de la confianza y aceptación de la verdad de Dios en Cristo, en el plan de redención diseñado por Él. Tercer principio, que aún la fe tiene origen en Dios. Porque dice, y esto es don de Dios. De tal manera que la iniciativa viene de Dios. Y como consecuencia lógica, cuarto principio, las obras no constituyen causa para obtener el favor de Dios, con el fin de que nadie pueda atribuirse mérito alguno, sino Dios. Esa coletilla que dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, en este aspecto es una declaración demasiado explícita como para no darle la importancia y el valor que tiene. Conclusión: las obras, las nuestras acciones, no son argumento favorable que podamos usar para ganar nuestra salvación. Es decir, Señor, mira, el otro día acompañé a una anciana a cruzar la calle. Con esto, Señor, tú me tienes que salvar. El Señor dirá, tururú. Pero hay un conflicto latente, ojo. A pesar de esta exposición tan clara e inequívoca, el asunto ha traído de cabeza al cristianismo desde el principio.
Dios insta a su pueblo a seguir su justicia y santidad. Leemos en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, nos dice que no nos quedemos con los brazos cruzados. O en Primera de Pedro 1:15, al que hacía referencia esta mañana, sino que como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿En qué quedamos? Es decir, hay una declaraciones múltiples a la obediencia a la palabra, a buscar la santidad, a buscar el reino de Dios, y este llamamiento implica un compromiso de cumplir con los principios y valores del reino de Dios, que forzosamente ¿a qué lleva? A hacer buenas obras. El apóstol Santiago en su carta refleja este conflicto. Fijaos lo que dice Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 18. ¿Vale? Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede la fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí está la clave, esta coletilla final es la que nos ayuda a resolver el conflicto. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Aparentemente aquí nos encontramos con una contradicción en el pensamiento de Santiago y el que nos expone Pablo en Efesios. No por obras para que se gloríe, pero oye, si no me muestras obras, no tienes fe. Santiago jamás plantea abiertamente la justificación por las obras y no solo por la fe. Pero el contexto nos revela que no es así. Santiago hace frente al pensamiento de que una aceptación verbal o intelectual de la fe no es suficiente, sin que esa verdad se traslade a la vida y a las relaciones con los demás. Jesús lo dijo de otra manera: por sus frutos los conoceréis. El apóstol Pablo sostiene en el versículo que nos ocupa que Dios preparó buenas obras para que andemos ellas como consecuencia de la gracia que hemos recibido. Atención, las buenas obras no son nuestras, son preparadas por el Señor para que andemos en ellas. Santiago lo que llega a decir es que si no hay consecuencias, si tú dices que hay fe, tienes fe, pero esa fe no te lleva a actuar en una forma clara que amas al Señor y sigues los valores del reino, pues entonces tengo derecho a sospechar que la fe no ha calado en tu vida. ¿Vale? Pablo estaría perfectamente de acuerdo con esta línea de pensamiento. De hecho, en la carta a los romanos y en otras de las cartas, Pablo también insta a ser consecuente con la fe que profesamos. Una ilustración coherente. En nuestros círculos evangélicos hemos llegado a resolver este problema con una ilustración. La barca de 2 remos. Escuché hace muchos años que la salvación era como una barca que debe cruzar un río, y la barca tiene 2 remos. Uno es la fe y otro es las obras. Si tiramos de un solo remo,
¿Qué es lo que hace la barca? A ver, ¿qué hace? Se da la vuelta. Lo que hace es girar en redondo. Dices, este remo no, el otro. Coges el otro remo, tiras solo de él y sigue dando vueltas. Con lo cual, la única manera que hay de avanzar es tirar de los dos remos a la vez. Siguiendo la misma analogía, interpretaríamos esta ilustración atribuyendo la fe al lo que quiero decir con esto es que permitidme que yo presente mi desacuerdo con esta perspectiva. ¿Sabéis por qué? Porque pone las obras y la fe al mismo nivel. ¿Y sabéis qué es esto? Esto es teología católico-romana. La teología católico-romana lo que hace es decir, la fe, sí, claro, las obras también, de tal manera que la fe no es suficiente, hay que añadirle las obras, están al mismo nivel. ¿Ok? No me gusta esta ilustración. Permíteme que os proponga otra, ¿vale? El caballo y el carro. Prefiero, cuando hablamos de la relación entre fe y obras, podemos pensar en un caballo que tira de un carro. Siguiendo la misma analogía, atribuiríamos la fe al caballo y las obras al carro. ¿Quién va adelante siempre? El caballo. Las obras, en este caso, ¿qué serían resultado? Del caballo que tira. De tal manera que aquí sí hay una jerarquía. Los dos van juntos, pero la fe va adelante. ¿Vale? ¿Me habéis entendido, no? Sí. No funciona el carro delante y el caballo detrás. Ni al lado, ni como quieras. No funciona. ¿Vale? Entonces, las obras son fruto de la gracia. La perspectiva que nos ofrece el apóstol Pablo aquí en Efesios 2:10 es que las obras son consecuencia de la gracia, porque Dios nos creó, nos salvó para que las practiquemos, para que andemos en ellas. Tan importantes son las obras que su ausencia podría ser tomada como un síntoma de hipocresía, de falsedad y de falta de autenticidad. Es lo que dice Santiago. Si tú no me muestras tu fe por tus obras, yo no tengo argumentos para determinar que tú tienes fe. Porque como aquel que ha creído en Cristo y le ha hecho Salvador y Señor de su vida, luego vuelve a practicar el mismo estilo de vida que tenía antes de su confesión de fe. Hay que ser coherente. Las obras, por consiguiente, pueden ser tomadas como un signo o señal de autenticidad. El hombre nuevo creado por Dios como tal está llamado a manifestar su identidad en Cristo a través de las buenas obras, y estas como consecuencia de la gracia de Dios que hemos recibido en la redención en Cristo. Ya lo digo, Jesús nos lo recordó. Por sus frutos los conocemos. Y aquí voy a pedir a un alma cándida que será por el aire, por lo que sea, pero tengo la garganta que
me pide agua a raudales. Bien, eso nos lleva al segundo rol de las obras. Hemos visto, las hemos situado, ¿vale? Hemos dicho y hemos quedado claro que las obras son consecuencia de la gracia. Gracias. Ahora vamos a ver que las obras tienen su origen en Dios. Dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En el texto podemos observar dos matices relacionados con el origen de las obras. Por un lado, habla de aquellos que están destinados para hacer buenas obras, como hechura suya y creados en Cristo Jesús. Y por el otro lado, menciona que aquellas obras Dios las preparó de antemano. Y esto nos lleva a considerar dos aspectos esenciales del origen de las obras: iniciativa y propósito. Vamos a ver la iniciativa. La iniciativa, por supuesto, de Dios. En el texto observamos que en dos ocasiones se hace referencia a un acto creativo de Dios en relación a los destinatarios de la carta de Pablo, que más allá de tratarse de los hermanos de la iglesia de Éfeso, se hace claramente extensible a todos los creyentes en Cristo, es decir, los salvos por gracia del contexto inmediato, de los que habla antes. Todos los seres humanos son criaturas. En este sentido, todos procedemos de Dios como criaturas. Pero los creyentes son una, dice, nueva creación en Cristo. Forman parte de un nuevo proyecto divino que tiene su origen en la misma eternidad. Fijaos, dice Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Toma. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. O sea, antes de que nosotros hagamos nada para ser santos, Él ya nos ha colocado la etiqueta. Perdonad, pero esto a mí me descuadra. Qué amor el de nuestro Dios. Y ahora vais a entender por qué he empezado con un poema como el que he empezado. La palabra que se usa en el griego para hechura, dice, hechura suya somos. ¿Sabéis qué palabra es? Poema. Es decir, somos poema de Dios. Somos poema de Dios, que implica una creación de la misma mano de Dios y conlleva la idea de armonía, hermosura, equilibrio. Pablo emplea la misma palabra en Romanos 1:20 en referencia a la creación del universo. Somos poema de Dios. Esto demuestra que Dios ha tenido y tendrá un especial cuidado de nuestras vidas. Somos su creación, a imagen y semejanza suya, realizada con esmero y atención. Su plan de redención en Cristo ha resultado una obra maestra para hacer de nosotros una nueva creación, un hombre nuevo, una nueva mujer con la capacidad de relacionarnos con Él y con obrar en consecuencia al carácter justo y santo de Dios. Nos ha puesto en
en la línea de salida para poder actuar como Dios quiere. No hay lugar a duda, ¿entendéis?, de que Dios va por delante. Nuestras vidas obedecen a su iniciativa. Y las obras que nos pone por delante, también. Por tanto, nada de lo que nos ocurre, nada obedece a un capricho del destino. Eso que a veces se dice, no, el destino, no. Dios va por delante, Dios va marcando el camino. Y eso nos lleva a considerar el propósito. Hemos hablado de iniciativa, ahora el propósito. Parece lo mismo, pero tiene matiz. Esta reflexión nos lleva al pensamiento del propósito de Dios. Si Dios nos ha creado para buenas obras y éstas han sido preparadas de antemano, entonces todo obedece a un propósito divino. Está claro que Dios ha trazado un plan universal que se remonta al principio de la creación. ¿O no? Porque tengo algunas dudas. Generalmente hablamos de la creación como un plan A, ¿verdad? Y que el hombre la pifia en el plan A. El pecado irrumpe y el plan A se viene al garete. Entonces pone en marcha, ¿qué? El plan B, en el que ejecuta la redención en Cristo que se anuncia en Génesis 3:15. ¿Pero sabéis? La Biblia nos habla abiertamente de nuestra predestinación en Cristo. Dice, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Aquí ya empieza a haber algo que no cuadra. E incluso el apóstol Pedro nos recuerda que Cristo, en el supuesto plan B, ya estaba preparado de antemano al plan A. Mirad, primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice así: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Y atención a lo que dice el 20, porque nos descoloca. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Qué? ¿Cuándo estaba preparado Cristo para ser enviado? ¿Y si no existe el plan B? ¿No hay plan B? ¿Y si Dios diseñó la creación para glorificarse aún más, si cabe, con el plan de redención en Cristo? ¿Y si Dios creó los cielos y la tierra pensando en la cruz? Esto es extraordinario. Dios crea todo el universo pensando en la cruz. ¿Y si todo es resultado de un plan A meticulosamente diseñado y ejecutado? ¿Sabéis lo que significa esto? Que la gloria de la cruz es aún mayor que la gloria de la creación. Significa que cuando Dios nos creó ya nos amaba tanto que puso el remedio antes que la enfermedad.
Tal como expresa David en su salmo, dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Salmo 139. Podemos subrayar que el propósito de Dios es preparar las buenas obras de antemano. Tienen una doble dimensión, que es, por un lado, universal y por el otro, espacio-temporal. Voy a explicar esto, ¿vale? Estamos en un estudio. Voy a explicar qué significa esto de dimensión universal, por un lado, y dimensión espacio-temporal. ¿De acuerdo? Venga. Dimensión universal de las obras. Las obras que Dios ha preparado de antemano tienen que ver con su carácter. Por consiguiente, podríamos expresar que son universales para todos aquellos que son objeto de la nueva creación, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesitamos quebrarnos la cabeza para adivinar de qué obra se habla. Tienen que ver con los principios y valores del reino de Dios, que encontramos en las Escrituras y que emanan del propio ser y carácter de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Por ejemplo, así se plantea en Deuteronomio, dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? O el profeta Miqueas, cuando dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino lo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante tu Dios. ¿Para qué personas sirve esto? Para todo el pueblo de Dios, de antes, de ahora y de mañana. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una referencia a unas obras que tienen un carácter universal. O cuando Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto para todos, ¿vale? Ahora, la dimensión espacio-temporal, que tiene que ver con el aquí y ahora. Aquí, espacio; ahora, tiempo. Más allá del propósito universal, entendemos que Dios ha previsto obras particulares que se manifiestan en un tiempo y un lugar específico. Por ejemplo, Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. El rey David fue escogido por Dios para ser rey de Israel. El apóstol Pablo recibió el llamamiento a ser apóstol a los gentiles. En cada caso, el llamamiento de Dios es personal y ubica las obras que Dios demanda en un espacio, en un lugar y en un tiempo específicos. Pues no somos Moisés, ni David, ni Pablo, pero no cabe duda de que Dios ha previsto obras específicas que son solo para ti. Que probablemente tendrán que ver con el lugar donde vives, la familia con que te relacionas o el ámbito de tus relaciones, el trabajo y el tiempo que el Señor te ha dado de vida, que es el aquí y ahora. La pregunta inmediata que nos asalta es: ¿cuáles son las obras que Dios ha preparado para mí? Si esperas o si esperamos una revelación directa del cielo, tenemos un problema. Y no es que Dios no se pueda revelar, pero lo hace normalmente a su manera y no a la nuestra. Porque si no,
andaríamos todos por la calle con el Señor me ha dicho. Y aquí armaría una confusión así, que el Señor tiene sus maneras para que cada uno de nosotros podamos entender claramente qué es lo que demanda de nosotros. ¿Cómo podemos conocer el propósito particular de Dios para mi vida? Os voy a proponer los siguientes pasos, ¿vale? Después os quedaréis igual de confusos, pero yo os lo propongo. Primero, ya sé cuál es el propósito universal de Dios para mí. ¿No? El propósito universal es para todos. Entonces también es para mí. Es decir, tenemos 1001 principios y valores que vivir y practicar. Así que no tenemos excusa para cruzarnos de brazos y decir, como el Señor no me ha dicho nada, ya tenemos 1001. Ya tengo un ámbito donde actuar, aquí y ahora. Vivo en un lugar específico, tengo un círculo de relaciones, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, desarrollo de distintas actividades y labores sociales. Dios ya nos ha llamado a obrar en este contexto. Somos su nueva creación allí donde nos encontramos. Vale. Y atención. Dios está más interesado en mí que yo mismo. ¿Qué significa esto? En el momento que su llamamiento implique cambios o novedades, no te quepa duda de que el Señor te lo hará saber. No es tonto. Sabe expresarse, sabe comunicarse y sabe dejar clara cuál es su voluntad. Por lo tanto, ¿sabes qué tienes que hacer? Vivir el presente sin obsesionarte por lo que puedas hacer mañana. A su tiempo, a través de la palabra de Dios, de circunstancias, de necesidades, del consejo de otros, incluso del testimonio interno del Espíritu Santo. Este también vale, aunque es el más subjetivo. Y siempre que tengamos esta convicción de que el Espíritu nos dice algo, primero tenemos que saber que si entiendo que el Señor me está diciendo algo a mí, me lo está diciendo a mí solo. ¿Vale? No intentemos hacer de eso que el Señor me está convenciendo a mí un caballo de batalla con terceros. No. Y como es el más subjetivo, es el que hay que, de alguna manera, con el que hay que tener más cuidado, porque hay muchas voces que pueden confundirse. Pero lo afirmo, el Señor puede poner convicciones en nuestro corazón. Dios nos dará a conocer nuestro llamamiento particular. No os quepa duda. Eso nos lleva a entender que Dios ha tomado la iniciativa haciéndonos una nueva creación con el propósito de hacer buenas obras. ¿Vamos entendiendo cómo las obras de Dios, cómo las obras van encajando? ¿Veis? Pues, disculpadme, nos queda un elemento más. Las obras son señal del reino de Dios. Y este es el tercer rol que desempeñan las obras en el hombre y la mujer nuevos. Andar en buenas obras. Para comprender en qué sentido las obras son señal del reino de Dios, debemos fijarnos detalladamente en el versículo que nos ocupa, Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice, para que anduviéramos en ellas.
Dios ha tomado la iniciativa y nos ha preparado obras para que andemos en ellas. La palabra andar en el griego es la misma que Pablo usa en el versículo 2 para referirse al estilo de vida pecaminoso. Cuando dice, y Él os dio a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fijaos lo que dice el comentario bíblico Mundo Hispano. Las buenas obras no son meros accesorios de la vida cristiana, sino parte del plan eterno de Dios para su pueblo. Como las obras malas formaron parte de la vida anterior del pecador, las buenas obras forman parte íntegra de la vida nueva del creyente. Como antes anduvo el pecador, conforme a la corriente de este mundo, ahora el creyente anda en una nueva manera de vida. Por consiguiente, se refiere figurativamente a un estilo de vida. Y este es el sentido que tiene al hablar de andar en ellas, en las buenas obras. Pablo no está pensando en una lista específica de obras que se presentan delante del creyente, una lista en la que aparece a las 3 ahí habrá una ancianita para cruzar, a las 4 aquí, a las 5 tal cosa. No. Se trata de un estilo de vida que practica las buenas obras en las dimensiones universal y particular que consideramos en el punto anterior. Estilo de vida coherente. Ahora, el referente de las buenas obras. Cuando nos plantamos cuál es el carácter de las obras, el texto nos ofrece una pista inequívoca. Hablar de buenas obras no es suficiente, porque en un mundo posmoderno como el que vivimos, cada cual puede tener una perspectiva diferente de lo que es bueno o malo. Buenas obras. La referencia a la nueva creación en Cristo nos presenta el marco fundamental, el carácter básico de las obras. Es decir, son obras que deben estar en conformidad con la nueva identidad. Somos poema de Dios, hechura suya, nueva creación en Cristo, para andar en las obras conforme a esa identidad. Fijaos, estas son las referencias. Son conformes al carácter de Cristo. Nuestra nueva identidad está unida a la de Cristo. La nueva creación tiene a Cristo como referente y modelo. Las buenas obras entonces deben reflejar el carácter de Cristo. Debemos pensar como Él haría esas mismas obras y así seguir su ejemplo. Y manifiestan la dependencia en Dios. Somos nueva creación, es decir, no somos autosuficientes. Ser una creación significa ser creado. Y ser creado significa que alguien nos ha hecho. Que alguien nos ha hecho significa que ese algo que nos ha hecho tiene autoridad sobre nosotros, que somos la criatura. Nada somos y nada podemos hacer por nosotros mismos si no nos viene dado de Dios. El propio apóstol Pablo reflejó este mismo pensamiento en otra carta a los Filipenses. Dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en su ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y atención a lo que viene adelante. Versículo 12. De Efesios 2, de Filipenses capítulo 2. Porque Dios es el quien obra en vosotros
tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Es Dios el que está detrás. Dependemos totalmente de la dirección de Dios para poder obrar conforme a su voluntad. Así que si queremos ser coherentes, estas obras tienen que estar conformes al corazón del propio Dios. Por lo tanto, nos lleva a la reflexión de que las obras son señal del reino de Dios. Así pues, reflejando el carácter de Cristo en dependencia total de Dios, cuando andamos en las obras que Él preparó de antemano, lo que hacemos es manifestar el reino, hacerlo evidente, ponerlo a la luz. El hombre nuevo, cuando es coherente con su nueva identidad, da testimonio de la verdad en Cristo, no de su verdad. Da testimonio del carácter de Dios, no de sí mismo. Cuando andamos en las buenas obras, andamos como es digno del llamamiento que hemos recibido. Efesios 4:1. Andamos en luz. 1 Juan 1:7. Nos convertimos en sal y luz del reino de Dios. Y servimos al propósito de la gloria de Dios, que es el bien supremo del ser humano. Fijaos lo que dice el Sermón del Monte en el capítulo 5, versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera, pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es especialmente significativo para lo que nos ocupa el versículo 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús está haciendo aquí un paralelismo entre brillar y hacer buenas acciones. Es decir, las buenas acciones, las buenas obras se convierten en luz, señal del reino de Dios, porque al final, ¿qué hacen? Que la gente lo vea y viéndolo glorifique a Dios. Somos hechura suya. Somos un poema, una nueva creación. Y en esta reflexión hemos tratado de la nueva creación en relación a las obras. Y hemos intentado averiguar el papel de las buenas obras y el rol que tienen para el hombre nuevo. Hemos analizado y hemos visto que las obras son consecuencia de la gracia. Las obras son producto, resultado de la gracia de Dios que nos ha salvado. Por consiguiente, no constituyen ningún mérito para la redención, sino que son consecuencia de esta. No hacemos buenas obras para salvación, sino porque somos salvos, estamos en condiciones de hacer buenas obras. Hemos observado que las obras tienen su origen en Dios. Dios ha tomado la iniciativa en todo el asunto y por tanto a Él se debe todo el mérito. Nos ha creado para las buenas obras y nos ha hecho un poema
con el propósito de manifestar su carácter santo y justo. Y hemos determinado que las obras son señal del reino de Dios. Dios ha preparado las obras para que andemos en ellas, como si de un estilo de vida se tratara, para mostrar el carácter de Cristo en dependencia de Dios, con el fin de ser la luz que brille a través de ellas, y los que nos rodean glorifiquen a Dios. Esto último es a lo que debe apuntar definitivamente nuestra reflexión y acción. Generalmente pensamos en las obras como un haber que juega a nuestro favor. Qué buen chico que soy. El texto nos recuerda que las obras no han sido puestas por Dios delante de nosotros para hinchar nuestro orgullo o vanidad. Dios las ha puesto para que el mundo glorifique a Dios. Tú y yo hemos sido hechos una nueva creación, un poema, con ese fin. No perdamos la oportunidad de vivir un estilo de vida marcado por las buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Reacciona al amor de Dios, como esta persona que escribió el poema que antes hablamos. Fijaos las últimas líneas del verso, del soneto. No me tienes que dar porque te quiero, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Alguien que reacciona al amor de Dios, reconociendo que no tiene nada que ofrecer, y puesto que no tiene nada que ofrecer como garantía, decide entregar sin necesidad de esperar nada, porque sabe que Dios es suficiente. Amén. ¿Oramos? Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, por supuesto. O quiere añadir algo. José siempre tiene preguntas. Pues se venga, aprovecha. Como se dice en los juicios, exactamente, o hablar o... Aprovecha, porque esta clase maestra de teología no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, ¿no? De verdad. No, pero se ha quedado muy claro. Se ha quedado muy claro. Nelson también siempre tiene preguntas. ¿Qué te lo pones difícil a ti? Nelson también siempre tiene preguntas. Pues han sido respondidas todas ya. Pues muy bien, ¿vale? Prácticamente, sí. Está muy bonito. Chari. Lo que son No, la cuestión es si Dios está poniendo delante nuestra las obras, ¿estamos nosotros dispuestos a obedecerle o la vemos que está ahí y no la hacemos? Esa es la cuestión. Bien, ahí es donde entra el ejercicio de nuestra libertad. ¿Qué significa? La libertad siempre está asociada a la capacidad que tiene el ser humano de tomar decisiones, ¿correcto? Sobre cualquier cosa. El concepto de libertad está asociado a que ante un camino o un cruce yo puedo decidir ir por el de la derecha o por el de la izquierda. ¿Vale?
La cuestión es si el concepto de libertad es, yo veo que camino de la derecha es un buen camino, camino de la izquierda tiene unas consecuencias X y el camino, camino A tiene unas consecuencias, camino B tiene otras. ¿Por qué tengo yo que, de alguna manera, estar condicionado por las consecuencias para tomar la decisión? La filosofía o la concepción de libertad de nuestro mundo lo plantea de esta manera. Si soy libre, puedo tomar la decisión que sea, independientemente de las consecuencias. Por ejemplo, hay una regla que dice, yo tengo que ir a 40 por esta carretera de curvas. Y yo tengo la libertad de ir a más velocidad, ¿correcto? Bien. Si quiero ir a 120 por esa carretera de curvas, ¿por qué tienen que haber consecuencias negativas para mí? En un caso como este, como una ilustración que os digo, el hecho de tomar una decisión no es solamente... ¿Qué es lo que realmente nos hace libres? Aquella decisión que consigue que nuestra vida se desarrolle como natural, tal como ha sido diseñada. Y hemos sido diseñados para vivir. Por consiguiente, iré a 40 por esa carretera de curvas, porque ir a 40 en esa carretera de curvas me da garantías de que voy a sobrevivir por la carretera. Si voy a 120, las consecuencias es que tenga un accidente y muera. Entonces, ¿qué decisión me hace libre? Correcto. La de ir a lo que pone, ¿vale? El razonamiento entre la vida y la muerte. Puede ser, ¿no? Fíjate qué claro esto lo acabas de... gracias, Nelson, porque me lo acabas de servir, me lo acabas de poner en bandeja. ¿A dónde se remonta esto? Al Edén. De todos los árboles del huerto podréis comer, menos de este, porque el día que comiereis de este, ¿qué? Lo acabas de bordar. Entonces, ¿qué significa ese momento para la humanidad? Pues que la verdadera libertad está no en tomar cualquier decisión, sino en tomar la decisión correcta. Porque es la que me permite ser el ser humano para el que he sido creado, que es relacionarme con Dios y vivir eternamente. Si tomo una decisión que me lleva a la muerte, me hago esclavo. Es una decisión que me mata. Y no fui diseñado para esto. ¿Cuál es el problema aquí? Claro. El problema está aquí en reconocer o no nuestro origen en Dios. Y Satanás ha intentado ofuscar a la humanidad en este punto. Su propósito es matar. Fijaos cómo empieza su argumentación con Adán y Eva. Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Claro. En esos momentos dice la Escritura que Eva se hinchó de orgullo. Mira, que podría conocer tal y cual. Vamos a probar la fruta.
sin medir las consecuencias que implicaba, pero las sabía. Claro. ¿Pero qué pasa? Que en su contexto no conocía la muerte. Y eso nos debe llevar a entender o a tener compasión de estos dos, que eran unos ignorantillos que armaron la mundial. Pero cuando pienso que Dios ya lo había previsto, y no solamente había previsto eso, sino que había previsto cómo solucionar el problema, entonces digo, si todo hubiese ido bien, ¿cómo hubiésemos podido conocer el carácter misericordioso de Dios? ¿Cómo hubiésemos podido conocer lo que significa el amor de Dios? Su gracia. Su gracia. Él ha diseñado la historia como la ha diseñado y a nosotros nos toca admirar. Creo que ya puedes orar. Muy bien. Señor y Padre, te damos gracias porque eres bueno. Porque nos amas tanto. Que has diseñado un plan eterno para que al final de los tiempos, haya un pueblo, una familia que te alabe y te adore y te glorifique como Dios. Gracias, Señor, por tanto amor derrochado. Señor, bendice a esta iglesia, bendice a estos hermanos. Permite, Señor, que su luz brille y el mundo que les rodea